Si los pastores y los que lideran la iglesia tienen que encontrar instrucciones, las encontramos acá, en 1 Pedro. Si hay una carta que nos habla acerca de la obediencia y la sumisión, es esta carta. Si hay una carta que nos habla del papel de los discípulos como sacerdotes, es esta carta. Si hay una carta que nos habla mucho acerca de las pruebas y de los padecimientos, es esta carta. Y siempre hemos encontrado en esta carta de Pedro consejo, palabra inspirada para ciertas situaciones específicas, ¿no? Esta carta fue escrita unos 70 años después de Cristo, lo que me hace pensar que esta carta, que fue dirigida a cristianos que estaban en la dispersión, o sea, discípulos probados que habían sido perseguidos, que se habían esparcido por distintos lugares, había hermanos maduros y esta carta fue dirigida a ellos. La iglesia primitiva ya tenía algo de historia cuando esta carta fue escrita y enviada. Esto nos da un poco una perspectiva a la hora de leerla. Ahora, en estos días, lo que me llamó la atención y traté de descubrir un poco algunas cosas, que cuando nosotros leemos la Biblia, siempre estamos condicionados por lo que somos, por nuestra formación, por lo que sabemos y todo eso, ¿no? Y los estadísticos, como Hugo, como yo, estamos, como Marta, como algunos estudiantes acá, estamos entrenados para encontrar regularidades en las cosas, ¿no? Y yo no me puedo escapar de eso, no me puedo escapar de eso, de tratar de encontrar regularidades en las cosas que se repiten. ¿Por qué? Porque el encontrar eso me ayuda, por ejemplo, en la lectura, a descubrir, al menos a especular sobre cuál es el pensamiento del autor de la carta o del texto que uno está leyendo. Cuando uno encuentra ciertas reiteraciones, uno encuentra, o sea, todas las cosas tienen su esqueleto, su articulación, y encontrar esas regularidades nos ayuda a encontrar ese esqueleto, esa articulación que tienen esas cosas que están escritas. Y a lo mejor porque me falta entrenamiento en otras cosas, en teología o cosas por el estilo, hay ciertas cosas que me cuesta encontrar. Pero acá encontré algo que me gustó y es lo que quiero compartir. Vamos a leer varios textos de 1 Pedro, previo a todos esos consejos prácticos que mencioné al principio, que podemos encontrar en esta carta de 1 Pedro. El primer párrafo que quería leer es 1 Pedro capítulo 1, son los primeros capítulos de esta carta a los que quiero referirme, del 13 al 23. Después de hablar acerca de la salvación, de lo importante que es del precio que se pagó por nosotros, de la relevancia que tiene la salvación. Fíjense qué importancia la salvación para cada uno de nosotros. Yo hoy, cuando Ariel contaba ese testimonio, pensaba en esto, ¿no? En la vana manera de vivir que heredamos y que encontramos ese texto aquí también, la salvación, ¿no? La salvación, lo que nos cambió. Y cuando pasan tantos años como tal vez habían pasado para estos primeros creyentes, uno a veces los recuerdos van perdiendo peso, y cuando miramos, ¿de qué nos sacó el Señor? Qué grande la salvación que Él nos ha dado, y
qué precio pagó Él por nosotros. Después de decir todo esto, dice, por tanto, o sea, en consecuencia, es decir, después de haber considerado todo esto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hay dos textos más que los menciono, son un poquito más cortos, no se asusten. Primera Pedro 2, del 1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el otro que quiero leer está en el capítulo... Me salté poner la cita, yo los copio para meditarlo mejor, los escribo de nuevo y acá me olvidé de ponerlo, pero es fácil que lo encontremos porque tiene que estar en el 2 del 11, 2 desde el 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y salteé un pedazo y agregué, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. De paso les digo, es bueno, yo acá me perdí a anotar la cita, pero yo lo anoto sacándole todos los números y todo, o sea, copio el texto, lo transcribo y le saco todo lo intermedio, porque uno puede tomar así el sentido completo de lo que está escrito. Y acá encontramos, al menos yo encontré, esa regularidad que también se da en muchas otras cartas y en muchos otros párrafos de la Biblia, pero que me sirvió para compartir lo que quiero compartir acá. Pedro repite una motivación, una conducta y consecuencias de esa conducta en la vida del discípulo. En estos párrafos que preceden a los consejos sobre cuestiones específicas, encontramos esto, una motivación para tener una cierta conducta y una consecuencia en la conducta de la vida del discípulo. Como dije hace un ratito, antes del versículo 13, del primero que leímos,
hay una referencia extensa a la salvación. Aparte, vamos a acordarnos un poquito, ¿no? En Hechos 2, el primero que hace una exposición tan clara, precisa, buenísima acerca de la salvación es Pedro, cuando predica y se convierten masivamente, o es la primera conversión masiva que hay en la historia de la Iglesia. Pedro hace referencia, como decía, a la salvación, al costo, a la gran alegría que constituye la salvación, a la certeza también que tiene el discípulo, o que debe tener el discípulo en la obtención de la salvación. Si te preguntan si sos salvo, tenés que tener certeza de la salvación. Porque en la certeza de la salvación está la base para la vida santa. En la certeza de la salvación está el primer punto, la base para la vida santa. Luego de hablar de la salvación, Pedro nos insta a estar, dice la expresión esa, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es una referencia a estar preparados, a estar listos, a estar atentos, a estar vigilantes. Y en base al costo de la salvación, a lo que produjo la salvación en nosotros, se nos insta a estar preparados en actitud de vigilancia. La motivación, la salvación, el mirar la salvación, el mirar de dónde Dios nos sacó, el mirar cuánto costó que nosotros seamos salvos, el mirar el gozo que trajo en nuestras vidas, el que nosotros seamos hoy salvos, nos tiene que conducir a esta conducta, a tener una actitud vigilante, a tener una actitud de vigilancia. Hoy también cuando Néstor habló de la cena y decía, digamos, en lo que él decía, él habló acerca de sentimientos, intenciones, que a veces no llegan a manifestarse en hechos concretos, pero instándonos a confesarlas o a erradicarlas de nuestras vidas. Es esto, es la actitud de vigilancia, es el estar preparados, el tener ceñidos, el estar en esa actitud de vigilancia. Si hemos sido salvos con el costo que la salvación tuvo, debemos buscar la santidad negándonos a los deseos de la vieja naturaleza. Acompañando a ese ceñid está el sed sobrios, la seriedad de la nueva vida, la ausencia de liviandad que tiene que haber en nuestras vidas, en la nueva vida en Cristo, la sobriedad que no da lugar a la liviandad, conducta motivada en la consideración de la salvación. Y a esperar en la gracia que llegará cuando Jesús sea manifestado. Se muestra la obediencia a Dios como instrumento para tener una vida de santidad. Esa es la consecuencia. Destacando que en este párrafo, destacando que mediante la obediencia se pueden someter los deseos de la vieja naturaleza que originaban una conducta ofensiva para Dios, se pueden someter a la obediencia a Él, se pueden someter a la voluntad de Dios. Estos sentimientos que tuvimos antes de conocerle y antes de rendirnos a Él. Y además encontramos, como siempre, alguna referencia, el versículo, al borrar los versículos en la transcripción, tengo que
No es tan bueno el método, pero bueno. El versículo 16, escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios nos insta a ser santos. Jesús fue santo y nos dio el ejemplo. Cuando uno lee completa esta carta y después se encuentra con que los pastores tienen que ser ejemplo para la grey, y cuando eso también está permanente, la insistencia a copiar el ejemplo, y en este caso a mirar a Dios, a mirar a Jesús. Sed santos porque yo soy santo. El segundo párrafo que yo tomé para este primer texto es el de si invocáis por Padre, el que empieza con y si invocáis por Padre, a partir del versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, y es un texto largo que parece que contiene un montón de cosas y que se puede hacer difícil seguirlo, pero lo podemos sintetizar en que si invocamos por Padre, temamos. Si invocamos por Padre a Dios, si invocamos por Padre, como dice el texto, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en toda vuestra vida, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y de nuevo aparece acá la motivación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados, y de nuevo, qué importante es echar un vistazo al pasado. Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. ¿Dónde estaríamos hoy, no? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué sería de nuestras vidas si es que la tuviésemos? ¿Y a qué precio fuimos rescatados? La motivación, ¿no? Con la sangre preciosa de Cristo, no con oro o plata, sino con la sangre. Con oro o plata se compran todas las cosas, pero la salvación fue comprada con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, etcétera, etcétera. Dice también, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, Jesús, nuestro Salvador, que murió por nosotros, manifestado en los postreros tiempos. Cuando está hablando así de los postreros tiempos, está hablando de ese tiempo. Ahora, en este último tiempo, en los postreros tiempos, Jesús fue manifestado para salvación. Jesús murió. Es prácticamente como si se estuviera acordando de Hechos 2, a poco de la muerte de Jesús, diciendo: a ese Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hablando de la aflicción de Jesús en esos días, me refiero a Hechos 2, unos cuantos años antes, y acá sigue repitiendo lo mismo como motivación. Hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir por la muerte de Cristo. Esa motivación para esa conducta, temamos. Debemos vivir en toda esta peregrinación, en toda esta vida, temiendo a Dios. El temor, yo anoté, el temor al que se hace referencia no es el temor que paraliza, sino que es el temor que nos mantiene cuidadosos. Es el temor, me estoy acordando porque tengo un cable en casa una conexión de luz que no está muy bien, y menos mal que sé lo que pasa con eso, porque y que temo a eso, a ver cómo toco eso, porque es complicado, ¿no? El temor lo exageré acá, de tocar un cable pelado parados en un charco de agua, ¿no? Ese es el temor al que hace referencia, el temor de tocar un cable pelado parado sobre un charco de agua. Pero ese temor no nos impide enchufar un artefacto, o mover el interruptor para encender la luz, o cambiar una lámpara. Este es el temor que debemos tener. Debemos conducirnos en esta vida con temor.
andar en esta vida con cuidado, no sea que ofendamos a aquel que nos salvó. Hemos sido rescatados de una manera de vivir inútil y vacía con la sangre preciosa de Cristo. El tercer párrafo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La purificación del alma se produce por la obediencia a la verdad. El poder de la verdad, el poder de la palabra, produce la purificación del alma y tiene como fin, como consecuencia, el amor fraternal no fingido. La motivación aquí es el siendo renacidos, ya que hemos sido renacidos, ya que hemos nacido de nuevo, ya que hemos sido salvos. Recordemos y obedezcamos a la verdad, consideremos la palabra de Dios como la autoridad sobre nuestras vidas. Jesús es nuestro Señor y en su palabra están contenidos los consejos que nosotros debemos seguir y los mandamientos que nosotros debemos seguir. Lo podemos hacer en base a esa motivación y por el Espíritu Santo que está en nosotros. La conducta a seguir basados en esta motivación de ser renacidos es la obediencia a la verdad, no cuestionar la verdad. Y lo interesante que no dice solo, antes hubo referencias a la santidad y yo hubiera pensado en que acá había la consecuencia y esto terminaba con la santidad, pero no termina con la santidad. Pedro dice, para el amor sin fingimiento, dice para el amor fraternal no fingido. La consecuencia del obedecer la palabra de Dios no solo es la santidad, sino es producir en nosotros el amor fraternal no fingido. El amor que se produce en nosotros hacia los demás por la obediencia a la verdad es un amor sin fingimiento. No tenemos que, se está atacando y tratando con nuestro corazón directamente. Y la verdad, tratando con nuestro corazón, produce en nosotros este amor. Ya no puedo odiar, ya no puedo aborrecer. Amo sin fingimiento y con pureza de corazón, sin dobles intenciones. A veces somos tantos los hermanos, es tanta la gente que nos rodea, somos seres humanos limitados, nuestra cabeza, nuestro cerebro no da para atender muchas cosas, pero por ahí vemos a alguien que hace tiempo que no vemos, o nos enteramos de algo de alguien que hace tiempo que no vemos, y surge en nosotros naturalmente este amor. Nosotros debemos expresar amor con este amor sin fingimiento, lo podemos expresar tranquilamente con nuestro círculo más cercano, los hermanos, aquellos con quien la familia, aquellos con quienes a diario o frecuentemente compartimos el tiempo. Pero ¿cómo aparece cuando la palabra de Dios ha tratado nuestros corazones, cuando la verdad ha tratado en nuestros corazones el amor aún hacia quienes no vemos con frecuencia, hacia quienes no tenemos tan a nuestro alcance? La palabra de Dios produce en nosotros, si nosotros la obedecemos, produce este amor sin fingimiento. El otro texto que consideré en el capítulo 2 es el de desear, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y de entrada dice, ¿no? Desechando pues toda malicia, todo engaño
hipocresía, envidias y todas las detracciones. Siempre está también eso, la oposición de la obediencia a la palabra y el deseo por conocer a Dios, aprender la palabra de Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Siempre está la oposición de la obediencia a Dios a los deseos que antes nos dominaban, a los deseos que teníamos antes de conocer a Cristo y que cuántas veces aparecen en nuestras vidas y tenemos que dominarlos, tenemos que doblegarlos, tenemos que declarar ahí que el león de Judá ha prevalecido y poner esos sentimientos, esos deseos, esos pensamientos bajo nuestros pies, porque Jesús ha vencido, porque Él nos ha dado vida nueva y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cambiar el deseo, estos viejos deseos, estas viejas intenciones del engaño, de la hipocresía, de las envidias, de la malicia, cambiarlas por el deseo de la leche espiritual no adulterada. Como consecuencia, el crecimiento a la imagen de Cristo, la edificación de nuestra vida, porque no estamos aprendiendo cosas en nuestra mente nada más, sino que estamos aprendiendo vida, estamos aprendiendo principios, estamos aprendiendo cómo debemos hacer para agradar a aquel que nos salvó. La motivación está al final acá. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y la máxima expresión de la benignidad del Señor ha sido la que se ha manifestado en la salvación, en su muerte por nosotros. De nuevo, la motivación, la benignidad del Señor, la conducta, el desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la consecuencia para nosotros, la edificación. Después tomé, salteando lo que sigue, pasé al 11. Y dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, Pedro nos está motivando con esto, ustedes son extranjeros y son peregrinos, la vida se termina, están acá de paso. Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Somos extranjeros y peregrinos. Él nos ha salvado, pero esta vida sobre esta tierra tiene un límite. Esta vida sobre esta tierra, una vez que a alguien le habían diagnosticado una enfermedad y le habían dado un plazo de vida, yo hablaba con un médico y con mucha frialdad me dijo, vos desde que naciste sabés que te vas a morir. La vida se termina, ¿no? Extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Si somos extranjeros y peregrinos, si Él nos ha salvado, tenemos aquí una nueva exhortación a vencer las conductas pecaminosas que se originan en los deseos. Pedro nos llama a atacar el origen, a atacar la raíz. El atacar la raíz, tiene una consecuencia para nosotros y una consecuencia para otros. Tiene como consecuencia mantener buena nuestra manera de vivir.
Los que no creen, lo dice acá, y aunque no lo dijera acá Pedro, lo podemos experimentar nosotros, y si le preguntamos a alguno que vivió 200 años atrás, nos lo va a decir también, y otro 400 años atrás nos lo va a decir también. Los que no creen siempre hablan mal de los que creen. Y los que no creen siempre están mirando a ver cuándo el que cree hace alguna macana, porque muchas veces los que no creen se sienten acusados por los que creen, aún sin decirles nada, por la propia conducta. Pero acá hay una expresión, una cosa linda, ¿no? El día de su visitación. Dios visita a los humanos, Dios visita a las personas, Dios visita a los que no creen también, de diferentes formas. A veces decimos que Dios nos habla por la naturaleza y que Dios nos habla por la palabra, como encontramos en el Salmo 19. En el Salmo, si no me equivoco, 19, donde tenemos así. Y Dios visita a los humanos. En algún momento llama la atención de los humanos. Y en el día de la visitación, ¿a quién va a ir el que ha sido visitado? O al menos sabrá a quién puede recurrir el que ha sido visitado en el día de la visitación. Entonces, estos murmuran, dice Pedro, contra los creyentes. Ustedes están esparcidos en un montón de lugares, están en medio de los gentiles. Hay un montón de expresiones que hablan de las viejas costumbres que tenían muchos de los creyentes que ya llevaban años de creyentes, como dije antes, y que realmente yo no viví ni la mitad de todas esas cosas que por ahí, no sé qué parte, ¿no? Pero de todas esas cosas que menciona Pedro, que corresponden a la vida de los gentiles que no se habían convertido a Cristo. Vivían de acuerdo a esa conducta. Estos creyentes habían vivido y vivían en medio de esa sociedad, muy parecida a la nuestra de hoy. Y los que no llevaban una vida conforme a lo que Dios quería, murmuraban y hablaban como malhechores de aquellos que llevaban la vida que Dios quería. Pero Pedro les dice, muchachos, o muchachos y muchachas, como se diría ahora, sean perseverantes, sean constantes. Dios visita a la gente y cuando Dios visite, esperemos que tengan a quien recurrir a aquellos que son visitados por Dios, o al menos que sepan y que después, si no recurren, es porque han tomado una mala decisión. Pero dice, es muy lindo esto, a mí me gusta, ¿no? Porque es una palabra de ánimo a la perseverancia, a la vida en temor de Dios y a vivir la vida que Dios quiere, porque cuando aquellos que sean visitados por Dios, aquellos que no creen y son visitados por Dios, sabrán a quién recurrir, sabrán que deben glorificar a Dios, como dice aquí, sabrán que deben glorificar a Dios. Que lo hagan o no, no lo dice, pero dice para que, o sea, con ese objetivo, con esa intención o con la intención de esa consecuencia, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestra buena conducta. Y después, como para terminar, que no me acuerdo si lo puse al final, este último párrafo, yo le hice un punto suspensivo salteando una parte y leí solamente, no leí lo del medio, leí como para continuar con esa idea, haciendo bien, actuando de esa manera correcta, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos y vivan como libres, pero no como los que tienen la libertad
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres para servir a Dios. Tenemos libertad para servir a Dios y nuestra libertad no es como el concepto de libertad que se tiene corrientemente, que es el pretexto para hacer lo que a uno se le da la gana, entre esas cosas, las cosas malas, lo malo, como dice acá. Y termina ese párrafo con esto: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vieron que muchas veces nos gusta poder resumir en pocas palabras algo, en una pequeña frase. Si uno pudiera resumir una idea que tiene que expresar hablando mucho en 4 o 5 palabras o en una frase, y los apóstoles sabían hacer esto. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Cuántas cosas así expresadas en modo de mandamiento, expresadas en modo imperativo, en modo de sed agradecidos, encontramos en las cartas de los apóstoles? Y acá encontramos también esas expresiones que resumen y que también, a la vez de resumir, abren el juego para lo que sigue. Honrad a todos, honrad a todos. La actitud del discípulo que ha sido motivado por la salvación, que ha sido tratado por la palabra de Dios, que ha estado expuesto a Dios y tratado por Dios, tiene que tener esta evidencia. Es una persona que honra a los demás. Eso, y por eso dije cuando empecé, ¿cómo hago para terminar? Porque dije algo acerca de los que gobiernan. Y entonces digo, me estoy metiendo en un lío yo solo, con lo que dije al principio, contra este final. Pero el honrar a todos no quiere decir no señalar los errores de los demás, pero sí quiere decir respetar. Cuando se nos dice del amor como una consecuencia del estar sometidos a la palabra, el amor a los demás, ¿qué quiere decir? Quiere decir pasar por alto, por ejemplo, las faltas. Sí, yo pasar por alto las faltas que son contra mí, pero cuando uno tiene que señalar algo a otro, no tiene que ser necesario decirle, te voy a decir esto porque te lo digo con amor o porque te amo. Yo tengo que amar a los demás, y el amor me abre la puerta para decir esas otras palabras de corrección. Es fácil cuando uno ama y expresa amor decir algo alguna palabra de corrección. Y si nosotros honramos a todos, también podemos señalar cosas que no están bien con respeto y con honra. Honrad a todos, pero nuestra actitud debe ser de honrar a todos, no de menospreciar a nadie. Amad a los hermanos. Imperativo también, así bien orden, amad a los hermanos. Cuesta trabajo desarrollar eso en nuestro corazón, pero nos dio la pista antes, que sometidos a la palabra se produce en nosotros el amor no fingido, y se nos dice bien claro, amad a los hermanos. Nos debemos amar unos a otros, y para cultivar ese amor unos a otros debemos dejar que Dios trate con nuestros corazones, que su palabra trate con nuestros corazones. Temed a Dios, con ese temor del que decía antes. Otra frasecita corta que sintetiza un montón y que podríamos estar hablando, al igual que de las dos anteriores, bastante tiempo. Temed a Dios, temamos a Dios, no seamos livianos, seamos
críticos con nosotros mismos, seamos estrictos con nosotros mismos en todo lo que tiene que ver con el honrar a Dios. Y temamos a Dios, porque Él nos ha salvado y Él ha dado su vida por nosotros y Él ha pagado por nuestras vidas algo más que oro y plata. Él ha pagado con su propia vida por nosotros. Entonces, no vamos a entrar ahora en las advertencias acerca de cuidar la salvación, pero está muy claro: temed a Dios, por todo lo que dice antes, porque fuisteis rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Honrad al Rey, honrad al Rey. ¿Qué de las autoridades? ¿No? Pues ahí es donde me metí en el brete. Honrad al Rey. Nosotros honramos a las autoridades. Nosotros no le vamos a faltar el respeto a nadie. No le vamos a ir a tirar un tomatazo a nadie, ¿no es cierto? Ni a un intendente, ni a un gobernador, ni a un presidente. No vamos a ir a tirarle a la casa gris, rosada o del color que sea toda la basura que tengamos en la ciudad. Vamos a honrar a las autoridades, pero eso no quita que podamos ver los errores, que podamos ver las faltas y que debamos señalar. Pero si lo hacemos con esa actitud de honra, podemos tener una conciencia limpia, o vamos a dejar pasar por alto todas las cosas que uno está viendo cada día que van poniéndose a mayor distancia de eso último del Salmo 144, de cuál es el pueblo que es bienaventurado, ¿no? El pueblo que honra a Jehová, el pueblo que obedece a Dios, el pueblo que sigue la ley de Dios. Entonces no nos podemos quedar callados dentro de nuestras posibilidades. Pero sin embargo, acá está el honrad al Rey, honrad a las autoridades. Para terminar, está bueno el ver que frente a cada demanda que Dios nos da, Dios también nos motiva, el Espíritu Santo nos motiva. Eso lo entendieron bien los que escribieron las cartas. Demanda con motivación, o querigma con didaqué. Pero me gustó también agregar las consecuencias que cada una de estas cosas puede tener, ¿no? Consecuencias para nosotros y consecuencias para los demás. Buenas consecuencias de vivir obedeciendo, temiendo a Dios. Amén. Eso quería compartir. Nos ponemos de pie, hermanos. Antes de irnos tenemos un par de anuncios. Pero entre las cosas que Beto nos compartía esta mañana, entre varias de las cosas tan hermosas que el apóstol Pedro nos comparte, pensaba en la cercanía que la gente puede tener con nosotros. Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso hay que extender o tender puentes. Tender puentes. Si podemos tomar 2 minutos para pensar y orar. ¿Quiénes son aquellas personas? Estas últimas semanas me he encontrado con algunas personas que hace mucho tiempo que no veía y las tengo allí en mi lista. Tengo que hablar por teléfono con alguna de ellas otra vez. Conseguí los teléfonos de algunos parientes que hace mucho que no veo. Mientras Beto decía esto, nuestra cercanía puede acercarles también a ellos al reino de Dios. A veces cuando Dios visita y nos tiene a nosotros. Si Dios visita y no estamos cerca, tendrá a otros, pero estamos nosotros. Señor, yo quiero estar cerca de esa gente, por lo menos al teléfono,
a la visita, para cuando Dios visite. Hace mucho tiempo tuve un compañero mío que conté, que le prediqué mucho tiempo el Evangelio durante mi escuela secundaria y luego durante la universidad. Nunca se convirtió, siempre se burló. Luego de 25 años que no lo veía, porque él se mudó a otro lado, me encontró y me dijo: tuve una situación muy difícil. ¿Sabes lo que me pasó? Choqué con el auto. El auto empezó a dar vueltas en la ruta y cuando estaba allí pensé que me moría. ¿Saben qué pensé? Y yo pensé, y habrá pensado, como dicen muchos, de que cuando era chiquito, que viene en un ratito una película de toda su vida. No, pensé en todo lo que me predicaste vos. Qué interesante, la palabra no vuelve a mí vacía, dijo el Señor, ¿no? Qué importante estar cerca de la gente. Disculpame, Beto, hago este énfasis porque fue una de las cosas que me pegó de la palabra de esta mañana también. Estemos cerca de la gente, aquellos que conocemos, que tenemos el derecho, por ser parientes y amigos o conocidos, el derecho. Ustedes se dan cuenta de lo que digo, el derecho. Estuve en el velorio de mi tía de 88 años que falleció hace un mes y medio. La última de mis tías, eran 16 hermanos, mi papá. Y como era el sobrino, tenía el derecho de hablar en el velorio. Nadie me podía decir nada. Algunos parientes son cristianos, otros no. Algunos se retiraron cuando sabía que yo iba a hablar. Tengo el derecho. Yo soy el sobrino, tengo el derecho de hablar. Y tuve la posibilidad de hablar con varios de mis parientes allí. Hay que estar cerca, hermanos, ¿eh? Señor, ayúdanos a estar cerca de la gente que pusiste a nuestro alrededor. Que vean nuestras buenas obras. Que tengan la posibilidad de tocarte a vos porque están cerca nuestro. Trae nuestro corazón esta mañana, Señor. Trae nuestro corazón esas personas, esas oportunidades, esas relaciones. A cada uno de los que estamos aquí, trae a nuestro corazón, te pedimos, esas relaciones. Que podamos estar allí, Señor. Hay visitación tuya, visitas a los seres humanos. Los puedes hablar por sueños, les puedes hablar a través de circunstancias, de la palabra también que pusimos en su corazón. Ayúdanos a estar cerca de ellos, Padre. Esta semana también, que cada uno de nosotros podamos acercarnos, un llamado por teléfono, una palabra de aliento, una palabra de amor. Ayúdanos, Señor. Hay tantas posibilidades a través de tu pueblo para alcanzar a aquellos por los cuales moriste, por los cuales vertiste tu sangre, Señor, para que sean salvos, para que sean limpios, para que sean renovados ellos como también nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papá. Amén.